En el ocaso de su vida, el Papa Francisco compartió con el mundo un mensaje que durante más de medio siglo había sido mantenido en la más estricta reserva. No era una enseñanza nueva ni un dogma moderno, sino una verdad antigua, enterrada en los archivos del Vaticano, protegida con celo y silencio. Esta revelación no fue producto de un impulso o de una estrategia eclesiástica, sino el fruto de una profunda convicción espiritual. Había llegado el momento de hablar, de dar a conocer lo que muchos ya intuían, pero pocos comprendían en su real magnitud. Un lugar apartado, un encuentro divino Fátima, un tranquilo rincón de Portugal, se convirtió en 1917 en el epicentro de uno de los sucesos espirituales más impactantes del siglo XX. Tres humildes niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, experimentaron algo que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino también el curso del pensamiento religioso contemporáneo. Bajo un cielo impregnado de misterio, afirmaron haber visto a una mujer de belleza resplandeciente, vestida de blanco, más brillante que el sol. No tardaron en reconocerla como la Virgen María. Durante 6 meses consecutivos, cada día 13, aquella figura celestial se les apareció, dejando mensajes cargados de advertencias, enseñanzas y promesas. Aunque la Iglesia reconocería oficialmente la veracidad de las apariciones años más tarde, desde el primer momento la noticia se expandió como un fuego espiritual por todo el país. Lo que empezó como un evento local pronto llamó la atención de creyentes y escépticos por igual en todo el mundo. 3 secretos. Una misión. La Virgen María compartió con los pequeños 3 mensajes. El primero fue una visión estremecedora del infierno. Almas sufriendo, gritos de desesperación, sombras infernales. Esta imagen, según confesó Lucía años más tarde, la acompañó durante toda su vida. El segundo secreto fue una profecía sobre la humanidad. Si no se convertía y regresaba a Dios, una nueva guerra, peor que la anterior, estallaría. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, como medida para evitar la expansión del comunismo ateo que amenazaba la fe. Pero fue el tercer secreto el que quedó envuelto en la más densa neblina. La Virgen les confió este mensaje con la indicación de que se hiciera público en 1960. Sin embargo, cuando llegó ese año, el Vaticano decidió no revelarlo. Oficialmente se dijo que su contenido era demasiado complejo y que podría causar pánico o malentendidos. Así comenzó una historia de teorías, especulaciones y misterios que durarían más de medio siglo. El silencio del Vaticano. ¿Por qué la Iglesia decidió callar? ¿Qué contenía ese mensaje que generó tanto temor en lo más alto de la jerarquía eclesial? Algunos sugirieron que se trataba de una visión apocalíptica del fin del mundo. Otros hablaron de una profunda crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, una apostasía que afectaría incluso a sus líderes más importantes. La falta de transparencia alimentó las sospechas. Cardenales y teólogos hicieron declaraciones enigmáticas. El cardenal Silvio Oddi afirmó que el secreto tenía que ver con una gran crisis en la Iglesia. El arzobispo Carlo María Viganò insinuó que el mensaje aún no se había revelado por completo, que lo publicado en el año 2000 era solo una parte. Los fieles comenzaron a preguntarse, ¿estamos viviendo ya ese tiempo anunciado por la Virgen? Un mundo en crisis. Con el paso del tiempo, muchas de las advertencias contenidas en los 2 primeros secretos parecían cumplirse. Guerras, persecuciones, pérdida de valores, alejamiento masivo de la fe. La humanidad parecía ir a la deriva, y el llamado a la conversión, aunque resonaba en algunos corazones, era cada vez más ignorado por las masas. La pregunta se hacía inevitable. ¿Era este el contexto al que aludía el tercer secreto? El Papa Francisco, profundamente comprometido con los temas sociales y espirituales, observó con preocupación la pérdida de lo sagrado en el mundo moderno. Las guerras, la desigualdad, el odio, la indiferencia ante el sufrimiento humano.
todo. Ello reflejaba un mundo desconectado de su fuente espiritual. En medio de este panorama, el mensaje de Fátima volvía a resonar con urgencia. La voz del Papa. Poco antes de su despedida del mundo, el Papa Francisco habló con serenidad, pero con profunda convicción. Recordó que el mensaje de Fátima no pertenecía al pasado, sino que era una advertencia vigente, viva, que sigue interpelando al corazón de la humanidad. No se trataba de un mensaje de miedo, sino de una invitación al despertar. Reveló que el tercer secreto, más allá de su contenido profético, era una exhortación intensa a la conversión. Hablaba de una gran oscuridad espiritual que envolvería al mundo si el ser humano no regresaba a Dios. La Virgen no había venido a asustar, sino a ofrecer una oportunidad de redención, una última llamada antes del cierre del tiempo de la Gracia. El milagro del sol y su significado. El 13 de octubre de 1917, durante la última aparición, ocurrió un fenómeno extraordinario que marcaría la historia: el milagro del sol. Más de 70,000 personas fueron testigos de cómo el sol giraba, emitía luces de diversos colores y parecía descender sobre la tierra. A pesar del escepticismo inicial, incluso los medios laicos informaron del suceso. Para muchos, fue la confirmación divina de la autenticidad de las apariciones. Sin embargo, más allá del prodigio visual, el verdadero milagro de Fátima era otro: la conversión del corazón. La Virgen había venido a recordar que el hombre tiene la capacidad de cambiar su destino si decide retornar a la fuente del amor eterno. El milagro del sol fue una señal visible para que no se dudara del mensaje invisible. Una llamada que aún resuena. Hoy, más de un siglo después, las palabras de la Virgen en Fátima cobran una fuerza renovada. No son historia pasada ni leyenda piadosa. Son una guía urgente para un mundo herido. Las guerras actuales, las divisiones, la pérdida de fe, la exaltación del materialismo, todo indica que la humanidad necesita un despertar espiritual profundo. El Papa Francisco nos recordó que el cielo aún nos habla, que no estamos solos en medio del caos, que hay un camino de regreso, y ese camino se llama conversión, oración, perdón y misericordia. El tercer secreto de Fátima no es solo una profecía sellada, es una invitación abierta. El legado eterno. Aunque muchos esperaban que el tercer secreto contuviera predicciones apocalípticas o revelaciones impactantes, su verdadero poder está en lo que inspira: un retorno al amor, una mirada al cielo, una decisión personal. Cada ser humano tiene en sus manos la posibilidad de transformar el mundo empezando por su propio corazón. El Papa Francisco, con humildad, se despidió recordándonos que el mensaje de Fátima no debe quedar olvidado. Es un tesoro espiritual que nos llama desde el silencio, desde el dolor del mundo y desde la esperanza que aún brilla. La Virgen habló a los pequeños, pero su voz sigue llegando a los corazones que estén dispuestos a escuchar.